Mi querido amigo, acércate un poco. Sí, aquí, junto a este sillón viejo que cruje como si guardara los secretos de tantos años vividos. Hoy quiero contarte algo que no aparece en libros ni sermones, pero vive grabado en mi memoria como las huellas que deja el tiempo sobre la piel. Esta es la historia de un abuelo común a los ojos del mundo, pero extraordinario en la manera en que veía la vida. No tenía riquezas, ni grandes estudios, ni lujos que mostrar, pero tenía algo que muchos han olvidado, la capacidad de agradecer lo pequeño. Ese abuelo se llamaba Mateo. Vivía en una casa sencilla, construida con tablas viejas y un aroma persistente a café recién colado. Sus manos siempre estaban tibias, como si guardaran el calor de todos los abrazos que había dado. Cada mañana, antes de que el sol se asomara, él salía al patio, respiraba hondo y murmuraba una frase que nunca he podido olvidar. Gracias por lo poco, porque en lo poco está lo mucho. Yo, en aquel tiempo, no entendía nada. Veía a ese viejo levantar una hoja seca del suelo y sonreír como si hubiera encontrado un tesoro. Recogía una piedrita brillante y la guardaba en su bolsillo con la delicadeza de quien cuida un diamante. Se detenía a escuchar el canto de un pájaro como si estuviera escuchando un mensaje del cielo. ¿Por qué agradeces cosas tan pequeñas, abuelo?, le preguntaba yo, con esa impaciencia torpe de quien cree que la abundancia es infinita. Y él respondía despacio, como si cada palabra tuviera que abrirse paso entre los recuerdos. Porque quien aprende a agradecer lo pequeño, jamás será pobre. Y quien solo agradece lo grande, vivirá con hambre toda la vida. En ese tiempo, yo no lo entendí. La vida primero te da, luego te quita, te tambalea, te rompe y te vuelve a armar, y solo entonces comienzas a escuchar de verdad esas palabras viejas que un día ignoraste. Ese abuelo, con su paso lento y su mirada de cielo, no enseñaba con discursos, sino con ejemplo. Agradecía lo que otros no veían. Valoraba lo que otros llamaban insignificante. Y sin decirlo en voz alta, estaba sembrando en mí una semilla que tardaría años en florecer. Porque la vida, mi querida alma que escucha, tiene una forma muy suya de recordarte lo que creíste haber olvidado. Con el paso del tiempo, comencé a notar que el abuelo Mateo tenía rituales que, a simple vista, parecían insignificantes. Pero él los realizaba como si se tratara de actos sagrados. Y aunque yo no entendía su propósito, había en su manera de vivir una calma que me intrigaba. Recuerdo que una tarde de lluvia, mientras el viento sacudía las ventanas y el cielo se oscurecía como un viejo enojo, lo vi sentado en su silla de madera, observando cómo las gotas recorrían el vidrio. Estaba en silencio, con esa serenidad que solo tienen quienes han aprendido a conversar con la vida sin levantar la voz. Sin mirarme, me dijo: la gente se acostumbra a lo bueno, y cuando se acostumbra, deja de agradecer. Aquella frase me atravesó sin que yo lo entendiera del todo. Era joven, impulsivo, lleno de sueños que no incluían detenerme a mirar la lluvia. Pero él seguía hablando, despacio, como si cada palabra fuera un ladrillo que levantaba un puente hacia mi futuro. Escucha el sonido de la lluvia, continuó. Para muchos es solo ruido. Para otros, es un estorbo. Pero para quien sabe agradecer, es un recordatorio de que incluso el cielo necesita llorar para ser limpio. Me quedé quieto. Por primera vez, sentí que esas palabras no eran solo enseñanzas, sino advertencias. Advertencias suaves, sí, pero advertencias al fin. A veces, cuando alguna persona del pueblo pasaba a visitarlo, yo observaba cómo el abuelo sacaba una taza de té, aunque fuera la última que tenía, o cómo ofrecía un pedazo de pan aunque él no hubiera comido en horas. Y siempre repetía, con una sonrisa casi imperceptible: compartir es agradecer por lo que uno tiene, aunque sea poco. Había un brillo en sus ojos cuando decía eso, un brillo que no venía de la luz, sino del alma. Y yo, sin darme cuenta, empezaba a sentir algo dentro de mí cada vez que lo escuchaba hablar así. Como si una parte de mí supiera que esas pequeñas acciones tenían un sentido mucho más profundo del que mi juventud arrogante podía comprender. Con el tiempo, aprendí que la gratitud no es una emoción sencilla. Es una decisión. Un acto consciente. Una elección que se hace incluso en los días en que parece no haber nada digno de agradecer. Pero en aquel entonces, yo aún estaba ciego.
No sabía que pronto la vida me pondría en un camino donde las palabras del abuelo se volverían indispensables. No sabía que estaba a punto de entender, de la forma más dura, que lo pequeño siempre fue lo grande. A veces, cuando la tarde estaba por dormirse detrás de los cerros, el abuelo me hacía una seña con la mano. No decía ni una palabra, solo levantaba las cejas, como quien invita a un lugar sagrado. Y yo, como muchos años después comprendería, no lo seguía por curiosidad, sino porque algo dentro de mí sabía que estaba a punto de aprender una verdad importante. Decía que cada persona guarda dentro un cuarto pequeño, un espacio donde se acumulan recuerdos, heridas, alegrías, silencios que pesan y palabras que nunca se dijeron. Ese cuartito, murmuraba, solo se limpia con gratitud. Caminábamos despacio hasta el viejo gallinero, donde un banco de madera astillado esperaba como un guardián del tiempo. Allí se detenía, respiraba hondo y sacaba un pequeño frasco que mantenía escondido entre sus ropas. No contenía nada especial, solo pétalos secos, una pluma y un botón viejo. Pero para él tenía el valor de un cofre lleno. Cada una de estas cosas, decía tocándolas con los dedos temblorosos, es una razón para agradecer. Este botón me lo dio tu abuela el día que me dijo que sí, y cada vez que lo toco recuerdo que hay gente que te escoge incluso cuando la vida te vuelve difícil. Sus ojos brillaban con una mezcla de nostalgia y dolor suave, como quien recuerda algo hermoso que también dolió. La gratitud, continuaba, es como reconocer que el mundo, aun cuando parece roto, nos regala pedacitos de esperanza. Luego me pedía que cerrara los ojos. Escucha tu día, susurraba. ¿Qué te regaló sin que lo notaras? Y así, sin saber cómo, empezaba a recordar cosas que parecía haber olvidado. El olor del pan caliente al pasar por la tienda, una mirada amable de un desconocido, el abrazo silencioso de quien no sabía qué decir pero estaba ahí. Eso, mis tesoros, decía. Eso es lo que mantiene viva el alma. Las pequeñas cosas que nunca salen en los periódicos, pero sostienen el mundo. A veces, sin proponérselo, al abuelo se le quebraba la voz. No era tristeza, más bien algo parecido a una verdad que pesa, una que uno carga desde joven y solo se entiende de viejo. Cuando uno deja de agradecer, advirtió con un suspiro largo, el corazón se enflaquece, se vuelve frío, y empieza a olvidar cómo amar. En ese instante, el viento siempre soplaba, como si la tierra misma quisiera que yo no olvidara esas palabras. Lo miraba y entendía, aunque entonces de manera torpe, que aquel hombre había vivido batallas que nadie contaba, heridas que nadie veía. Y aún así, allí estaba, enseñando agradecimiento, no desde el privilegio, sino desde la cicatriz. Agradece siempre, me dijo una tarde mirando el horizonte. Incluso cuando duela. Especialmente cuando duela. Porque la gratitud es la lámpara que te guía cuando la vida se oscurece. Y sin saberlo, con esas palabras, el abuelo comenzaba a revelar un capítulo de su pasado que sería imposible olvidar, un capítulo que cambiaría mi forma de ver la vida para siempre. Una noche fría, de esas en las que el silencio parece más pesado que el aire, el abuelo llegó al viejo sillón con un paso más lento de lo habitual. No dijo nada al principio, solo se sentó, juntó las manos y dejó que sus ojos viajaran a algún recuerdo lejano, uno que lo hacía apretar la mandíbula como si masticara un dolor antiguo. Yo me quedé quieto, porque sabía que algo grande estaba por salir de su alma. Hay cosas, murmuró finalmente, que uno guarda tanto tiempo, que terminan aprendiendo a hablar solas dentro del pecho. Su voz tenía un temblor que no le había escuchado antes, un temblor que no era de viejo, sino de hombre herido. Hoy quiero contarte una de esas. Respiró hondo, como quien decide cruzar un río frío. Antes de que tú nacieras, empezó, la vida me arrebató algo que yo amaba con todo mi ser. No fue culpa de nadie y, al mismo tiempo, sentí que era culpa de todos. Hizo una pausa larga. El fuego de la chimenea se reflejaba en sus ojos, dándoles un brillo similar al de las lágrimas que todavía no se atrevían a caer. Perdí a mi hermano menor, susurró finalmente. Y durante años, lo guardé aquí, señaló su pecho, como si esconderlo me protegiera del dolor. Me habló entonces de un accidente absurdo, de una tarde que empezó alegre y terminó marcada por un silencio que nunca más abandonó a su familia. El día que murió, continuó, yo entendí algo terrible. Cuando la vida te quita, también te queda un vacío que aprieta,
que habla, que pesa. Tocó su frasco con los pétalos. Este pétalo, lo sostuvo entre los dedos, es de la flor que él me regaló el último día que lo vi sonreír. Se le quebró la voz. Durante mucho tiempo no pude agradecer nada. Sentía que hacerlo era traicionarlo. ¿Cómo agradecer cuando una parte tuya se fue para siempre? El silencio nos envolvió. El abuelo apretó los ojos, como si temiera que al abrirlos los recuerdos se escaparan. Y un día, dijo con un tono más sereno, comprendí que la gratitud no borra el dolor, pero le da un lugar. Que no te pide olvidar lo que perdiste, sino honrar lo que tuviste. Las lágrimas, discretas, rodaron finalmente. A veces, continuó, agradecer duele más que llorar. Pero también cura más profundo. Entonces, me miró directamente, con una intensidad que nunca había visto en él. Por eso insisto tanto, mis tesoros, la gratitud no es una emoción bonita, es una herramienta de supervivencia. Sin ella, uno se queda atrapado en el pasado. Pero con ella, respiró hondo, uno aprende a caminar otra vez. Se recostó en el sillón, agotado, como si el simple acto de abrir su alma hubiese sido un trabajo demasiado grande para sus años. Y yo entendí, aunque tal vez no por completo, que esa confesión no era solo un recuerdo. Era una herida que el tiempo no había cerrado, pero que él, con humildad y valor, me dejaba ver para enseñarme algo que no debía olvidar jamás. A partir de aquella noche, algo cambió en la manera en que el abuelo hablaba. No es que perdiera su ternura ni su calma, era más bien que cada palabra parecía venir de un lugar más profundo, como si después de abrir su herida hubiera encontrado un espacio nuevo para enseñar. Una tarde, mientras el sol se filtraba por la ventana como un hilo dorado que acariciaba la sala, el abuelo me llamó con ese tono especial que usaba solo cuando estaba a punto de decir algo importante. «Ven», me dijo, «siéntate aquí, junto a mí». Lo hice, sin hacer preguntas. Él tomó su frasco con pétalos y lo sostuvo sobre sus rodillas, mirándolo con una mezcla de nostalgia y serenidad. ¿Sabes qué es lo más difícil de agradecer?, preguntó sin apartar la vista del vidrio. Negué suavemente. Lo invisible, respondió. Lo que no ves, pero sostiene tu vida. Lo que no notas, pero evita que te caigas. Lo que no aplaudes, pero te salva. Hizo una pausa corta, de esas que parecían hechas para que el corazón escuchara antes que la mente. La gente es experta en agradecer cuando recibe un regalo, cuando le va bien, cuando tiene suerte, dijo con una sonrisa leve, pero casi nadie agradece las cosas que pasan en silencio. Me miró, y sus ojos brillaron como si la luz del atardecer encendiera una verdad antigua dentro de él. ¿Sabes cuántas veces la vida te ha cuidado sin que lo notes? ¿Cuántas veces un no te evitó un desastre? ¿Cuántas veces un retraso te protegió? ¿Cuántas veces un adiós te salvó? Aquello me dejó quieto, como si mi propio corazón hubiera tocado una puerta que nunca antes había visto. Él continuó. La gratitud más poderosa no aparece cuando todo sale bien, sino cuando comprendes que incluso en lo que no entiendes, hay un propósito escondido. El abuelo se levantó con cuidado y caminó hasta la repisa donde guardaba sus cosas más preciadas, una caja de madera desgastada, un reloj antiguo que ya no funcionaba, una foto amarillenta donde sus ojos jóvenes parecían contar otra historia. Tomó la foto y volvió a sentarse. «Mira», dijo mientras me la mostraba. «Esta es tu abuela cuando la conocí». La foto tembló ligeramente entre sus dedos arrugados. Si yo no hubiera perdido a mi hermano, sus ojos se humedecieron, tal vez nunca la habría conocido. No habría ido a aquel lugar, no habría llegado ese día, no habría mirado hacia donde ella estaba. Se quedó callado un instante. La vida reparó una herida dándome un regalo inesperado. Y fue entonces cuando entendí que incluso lo que duele puede empujarte hacia algo hermoso. Respiró profundo, como quien descarga un peso que llevaba demasiado tiempo cargando. Por eso te enseño a agradecer las pequeñas cosas, continuó, porque cuando aprendes a ver lo invisible, descubres que nunca has estado solo. Que la vida siempre ha estado trabajando a tu favor, aun cuando no lo pareciera. El silencio llenó la sala, pero no era un silencio triste. Era un silencio suave, como el que queda después de escuchar un secreto que cambia la forma de ver el mundo. El abuelo cerró el frasco de pétalos y sonrió. La gratitud es una linterna, dijo suavemente.
Y cuando la enciendes, hasta los recuerdos más oscuros encuentran su camino hacia la luz. Los días siguientes se volvieron distintos, aunque nada parecía haber cambiado realmente. La casa seguía siendo la misma, vieja y silenciosa. Los muebles crujían con su propio lenguaje y el viento seguía entrando por las rendijas, trayendo olor a polvo y a recuerdos. Pero algo en el ambiente era diferente, como si el abuelo hubiera abierto una ventana que siempre estuvo cerrada dentro de mí. Aquella tarde, él me llamó desde la cocina. Cuando entré, estaba sentado frente a una mesa sencilla, con 2 tazas de té humeando y una pequeña caja de madera en el centro. «Siéntate», dijo con una sonrisa suave. «Quiero mostrarte algo que la gente suele olvidar». Me senté sin saber qué esperar. El abuelo abrió la cajita con una delicadeza casi sagrada. Dentro había objetos pequeños y aparentemente sin valor, una piedrita gris, un trozo de cuerda, un billete viejo, un botón rojo y una servilleta doblada. «Esto», dijo, «es mi colección de gratitud». Lo miré, confundido, y él soltó una risa lenta, casi traviesa. «Me imagino tu cara», continuó. «¿Cómo va a agradecer uno por una piedra?» Se acomodó las gafas y tomó la piedrita entre sus dedos. «Esta piedra», explicó, «la encontré el día en que casi perdí el trabajo. Recuerdo que estaba sentado en una banquita, preocupado, con el corazón apretado. Mientras esperaba, pateé sin querer esta piedrita. La levanté y me di cuenta de algo. Aún tenía fuerzas para agacharme y tomarla. Me miró, y su mirada cargaba una verdad tranquila. Ese día entendí que mientras uno tenga fuerzas para levantarse, no ha perdido del todo. Y lo agradecí. Después tomó el trozo de cuerda. Esto me lo dio un viejo amigo cuando yo era joven. Me dijo, «No te olvides de dónde estás amarrado». Y aunque él ya no está, su consejo me sostuvo muchas veces. Acarició la cuerda como si acariciara más bien un recuerdo. El abuelo levantó el billete arrugado. «Este es el primer dinero que gané trabajando por mi cuenta. No era mucho, pero ese día comprendí que podía avanzar solo, aunque fuera de a poquito». Luego señaló el botón rojo, riendo. «Este botón era de tu madre cuando era pequeña. Se le cayó de un vestido y lloró como si fuera el fin del mundo. Yo lo guardé para recordar que, a veces, las tragedias más grandes que creemos tener son solo un botón perdido. Y que todo pasa». Finalmente, tomó la servilleta doblada como si fuera un tesoro. «Y esta», su voz bajó, volviéndose más suave, «me la dio tu abuela. Aquí me escribió la primera frase que me hizo sentir amado, gracias por existir». Sus ojos se humedecieron, pero esta vez no había tristeza, sino ternura. «¿Ves lo que te digo?», preguntó mientras cerraba la cajita. «La gratitud no está en las grandes cosas. Está en lo que parece insignificante, pero sostiene tu alma cuando el mundo te pesa». Se inclinó hacia mí, como quien confía un secreto que no debe perderse. «Si aprendes a agradecer lo pequeño, nunca volverás a sentirte vacío. Porque siempre tendrás algo que sostener, aunque todo lo demás falte». El silencio se alargó, y en él se sintió una verdad enorme. La vida está hecha de detalles, y la gratitud es la única forma de no perderlos. Con el tiempo, fui entendiendo que cada lección del abuelo era un regalo disfrazado de rutina. Sus pequeñas acciones, sus gestos silenciosos, sus palabras pausadas, todo estaba pensado para enseñarme a ver la vida de otra manera. No importaba cuánto me resistiera, la sabiduría que emanaba de él encontraba su camino hacia mi corazón, lentamente, como la luz del amanecer que se cuela entre las cortinas gastadas. Un día, mientras limpiaba el jardín, me llamó con un gesto de su mano. Me acerqué y vi que sostenía un sobreviejo, con los bordes amarillentos y la caligrafía temblorosa de los años. «Esto», dijo, «lo escribí hace mucho, pero solo ahora creo que estás listo para leerlo». Era una carta suya, escrita con el cuidado de quien guarda secretos valiosos y desea que alguien los reciba con el corazón abierto. Comencé a leer, y cada palabra me atravesaba lentamente. Hablaba de errores, de pérdidas, de alegrías simples que nadie veía. Hablaba de cómo había aprendido a valorar lo invisible, a agradecer incluso lo que dolía, a encontrar en lo ordinario milagros que muchos dejaban pasar. Cada línea era una lección envuelta en amor. Cada frase me hacía detenerme,
reflexionar, sentir una mezcla de tristeza y ternura profunda. El abuelo se sentó a mi lado en silencio, observando mi reacción. No necesitaba decir nada más, su presencia era parte del mensaje. Y entonces comprendí algo que hasta ese momento había ignorado. La gratitud no solo cambia lo que sientes, sino también lo que haces, cómo caminas, cómo decides mirar a los demás. Me di cuenta de que la verdadera riqueza del abuelo no estaba en los objetos que coleccionaba, ni en los recuerdos que atesoraba, estaba en su capacidad de ver lo que otros pasaban por alto, en su habilidad de convertir lo pequeño en grande, lo cotidiano en milagro. Cerré la carta con un nudo en la garganta y lo miré. Él sonrió suavemente, con esa calma que parecía comprender que, al fin, algo de su enseñanza había prendido en mí. La gratitud, hijo, dijo, es un regalo que das primero a tu corazón. Después, si quieres, lo compartes con el mundo. Pero jamás lo pierdas. Asentí, sabiendo que esas palabras se quedarían conmigo para siempre. En ese instante entendí que cada pétalo, cada piedra, cada botón, cada gesto sencillo que el abuelo valoraba tenía un significado profundo. La vida es un mosaico de detalles que sostiene nuestra alma, y aprender a verlos y agradecerlos es la clave para no perderse en la oscuridad. Y así, mientras el sol se escondía detrás de los árboles y la casa se llenaba de sombras cálidas, comprendí que la gratitud no es solo un acto de cortesía o educación, es la manera de vivir, la forma de permanecer íntegro aun cuando todo parece desmoronarse. El abuelo me enseñó que en lo pequeño está lo grande, y que cada momento que agradecemos nos acerca más a la paz que todos buscamos. Llegó el día en que comprendí, de manera clara y profunda, todo lo que el abuelo había intentado enseñarme durante años. No había sido con discursos grandilocuentes ni con sermones, había sido con su manera de vivir, con su calma, con la ternura silenciosa que transformaba lo ordinario en extraordinario. Recuerdo que aquella tarde estaba sentado frente a él, mientras el sol bajaba lentamente, bañando la sala en tonos dorados y naranjas. La casa olía a madera vieja y café, y el silencio estaba lleno de algo que no se podía nombrar, pero que se sentía en cada respiración: paz. Mira, dijo el abuelo, tomando mi mano con sus dedos cálidos y fuertes a pesar del tiempo. Todo lo que te he mostrado, cada piedra, cada pétalo, cada gesto, tenía un propósito. Nunca es demasiado tarde para aprender a agradecer. Nunca es tarde para ver que lo que parece pequeño puede salvarte. Me miró con intensidad, y por primera vez sentí que entendía todo, los sacrificios, las pérdidas, las lágrimas que compartió en silencio. Cada acto, cada lección, cada palabra pausada había sido un faro en la oscuridad, guiándome hacia algo que no se compra ni se gana, se siente y se cultiva: la gratitud. La vida, continuó, no se mide por lo que tienes, ni por lo que logras, sino por lo que eres capaz de valorar, incluso cuando parece insignificante. Cada pequeño gesto de amor, cada sonrisa inesperada, cada momento que respiras con conciencia, es un tesoro que no tiene precio. Mientras sus palabras penetraban en mí, me di cuenta de que la gratitud no es un simple acto de reconocimiento, es un modo de vivir, un escudo contra la amargura y la desesperanza. Aprender a agradecer las pequeñas cosas nos enseña a perdonar, a comprender, a amar más allá del ego y del miedo. El abuelo suspiró suavemente, dejando que el aire llenara la sala con un peso que ya no era tristeza, sino comprensión. Cuando aprendes a agradecer, dijo con voz baja, incluso lo que duele encuentra su lugar y lo perdido se convierte en enseñanza. Y así, tu corazón nunca estará vacío, aunque el mundo te arranque lo que creías imprescindible. Cerré los ojos por un instante y sentí algo profundo, un calor que recorría mi pecho y subía hasta mi cabeza. Comprendí que cada momento que ignoré, cada detalle que pasé por alto, era una oportunidad perdida de sentir la vida en su plenitud. Y que ahora, con la enseñanza del abuelo, podía empezar a ver lo invisible, a agradecer lo que muchos olvidan y, sobre todo, a vivir con un corazón abierto. El abuelo sonrió una vez más, y por un instante todo el tiempo pareció detenerse. Comprendí entonces que su lección no estaba en palabras, ni en objetos, sino en cómo enseñaba a mirar el mundo, con los ojos del alma, atentos a lo que sostiene la vida sin que muchos lo noten. Recuerda, susurró, la gratitud transforma lo pequeño en grande, lo ordinario en milagro, y lo perdido en enseñanza. No la olvides nunca. Y así,
Mientras el sol desaparecía detrás de los cerros y la noche llenaba la casa con su calma, entendí que el verdadero legado del abuelo no estaba en lo que él tenía, sino en lo que nos enseñó a sentir. Que la vida siempre ofrece motivos para agradecer, incluso en lo más simple, incluso en lo que parece invisible.